Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 10 de agosto del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, mexicano por nacimiento. El día de hoy quiero formular algunos comentarios para ustedes sobre los lamentables hechos ocurridos el jueves 6 de agosto de 2020 en la capital del estado de Durango, afuera de las oficinas del Poder Judicial del estado de Durango y a un lado también de las oficinas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Hechos en los cuales los abogados integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Durango, AC, se estaban manifestando públicamente en contra del doctor Esteban Calderón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, y tomaron la equivocada decisión de trasladar un coche viejo que ya no funcionaba, seguramente sin gasolina en el depósito, y lo quemaron para llamar la atención a la ciudadanía, la atención de la ciudadanía, y para que las autoridades del estado de Durango los vieran y les hicieran caso. Parece ser, según lo dice el licenciado Gustavo Gamero, que parece ser el presidente de esta Barra Mexicana de Colegio de Abogados de Durango, parece ser que desde el año pasado hay quejas fuertes, quejas fundadas, en contra del doctor Esteban Calderón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, por un comportamiento totalmente al margen de la ley, en contra no únicamente de los litigantes, sino de todos los mexicanos que necesitan recurrir a los tribunales para que se les imparta justicia. Recordemos que el abogado es el que, en representación de mexicanos que ven lesionados sus derechos, acuden a los tribunales para plantear las peticiones de esos mexicanos que se sienten violentados en su derecho, ¿verdad? Y el Poder Judicial exactamente tiene como misión dirimir y resolver esas controversias conforme a estricto derecho, en breve plazo, como lo marca la Constitución, de manera pronta y expedita, ¿verdad? De tal suerte que se diga el derecho, se diga quién tiene la razón, quién no, y se obligue al culpable, al condenado, al sentenciado, ¿verdad? Al que perdió el juicio, para que repare los daños causados a quien tiene la razón, pagándole la cantidad adeudada, reintegrándole sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Poder Judicial no cumple con su función de resolver controversias, si bien es cierto que afecta el trabajo profesional de los abogados, realmente a quien está afectando es a la ciudadanía, a la que no le imparte justicia, no obstante que quienes trabajan en el Poder Judicial a eso se comprometen, y a cambio de eso cobran sus sueldos verdaderamente importantes, cuantiosos. Según narra el licenciado Gustavo Gamero, se tienen presentadas 3 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a ninguna de las cuales se les ha dado curso. No se han iniciado las carpetas de investigación, no se han realizado las investigaciones, no se han formulado ningún pronunciamiento, y por otro lado también tienen presentada, dice el licenciado Gamero, una denuncia, una solicitud de juicio político ante la legislatura local del estado de Durango en contra de el doctor Esteban Calderón, y también la legislatura del estado no le ha dado trámite a esa solicitud de juicio político
Acciones que, según narra el licenciado Gamero, ya tienen meses de haberse promovido. Y han estado haciendo gestiones para que se les escuche, para que se les atienda, para que se les dé curso a esas promociones. Yo quiero comentar que a nivel federal el artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal, establece que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que no le da curso a una solicitud. Entonces, y normalmente en los códigos penales de los estados, de las entidades federativas, se copian los artículos del Código Penal Federal. Entonces es probable que en el Código Penal del estado de Durango esté tipificado como delito de abuso de autoridad el que un servidor público no le dé curso a una solicitud. ¿Qué significa no darle curso a una solicitud? Que la autoridad, la que sea, reciba una solicitud de un particular, de un gobernado, de un integrante del soberano pueblo de México, y que esa solicitud la deje ahí o la meta a un cajón y no le dé trámite. Eso es no darle curso. Si yo presenté una solicitud, la que sea, ante una autoridad, y esta autoridad no me contesta, y pasan los meses y no me contesta, ¿verdad? Está violando mi derecho humano, el derecho de petición, que obliga a las autoridades a contestar en breve lapso todas las peticiones de los contribuyentes, de todos los mexicanos, ¿verdad? Y además, eso es prueba evidente de que no le ha dado curso a mi solicitud, y eso tipifica a nivel federal y seguramente también a nivel estatal en Durango el delito de abuso de autoridad, que a nivel federal se sanciona con prisión de 1 a 8 años, con multa, con destitución del cargo y con inhabilitación del cargo. ¿Sí está claro? Entonces no es un delito menor el no darle curso a una promoción, y tal y como narra los hechos el licenciado Gustavo Gamero, tanto la Fiscalía General de la República como los integrantes de la legislatura del estado de Durango han cometido ese delito de abuso de autoridad, si es que así estuviera contemplado en el estado de Durango, al no darle curso ni a las 3 denuncias penales presentadas, parece ser que en contra del doctor Esteban Calderón, y tampoco al darle curso a la solicitud de juicio político presentada ante la legislatura del estado de Durango. Vemos cómo las autoridades cometen delitos todos los días, amparados en la impunidad. Hay fuertes lazos entre las autoridades, lazos de hermandad, que propician que no se le dé curso ni a quejas administrativas, ni a denuncias penales, ni a solicitudes de juicio político, porque como integrantes de una hermandad se cuidan entre ellos. Obviamente, si ya tiene esto tiempo y los abogados han hecho todas las gestiones que la ley lo permite, llegaron al momento de decir, bueno, pues vamos a hacer un plantón afuera del Poder Judicial hasta que nos hagan caso. Alguien tuvo la equivocada idea de llevar un coche viejo, de prenderle fuego, ¿verdad? Y eso fue el motivo para que se dijera que se estaba alterando el orden público, y para que los dirigentes de esa barra mexicana, Colegio de Abogados de Durango AC, ¿verdad? Entre ellos parece ser que su presidente es Gustavo Gamero, otro integrante Martín Estrada y otro integrante no identificado de la barra de abogados, fueran detenidos junto con 2 hijos del licenciado Gustavo Gamero. Uno de ellos, dicen las noticias, menor de edad. Quiero, respecto de este tema, hacer los siguientes comentarios. Desde luego, estoy consciente de que el proceder desesperado de los abogados fue equivocado,
que probablemente sí configure la comisión de algún delito, sí, no hay que repetir estas conductas en ningún caso, nunca hay que utilizar violencia, porque para las autoridades, para los servidores públicos hay impunidad, se cuidan entre ellos, perro no come perro, ¿verdad? Pero para los ciudadanos, especialmente para los ciudadanos que trabajan, que producen, que aman a México, que quieren el bienestar de México y que están luchando porque los mexicanos conservemos nuestro nivel de vida, el ingreso y el sustento y nuestras propiedades, estos mexicanos, si por error incurriéramos en algún acto semejante o similar al que realizaron los abogados, júrenlo que tendremos el mismo destino. Por eso me interesa compartir con ustedes estos hechos, para que no los cometamos en ningún caso, que nunca utilicemos violencia en nuestras manifestaciones públicas, porque a los servidores públicos delincuentes nunca les van a aplicar la ley. Pero a los mexicanos que trabajamos, si cometemos un error y desafortunadamente, equivocadamente incurrimos en violencia, a nosotros sí nos van a aplicar todo el peso de la ley, como ahorita lo están padeciendo los 3 abogados de Durango y 2 hijos del presidente de esa barra de abogados, uno de ellos incluso menor de edad. Qué lamentables hechos, pero no hay mal que por bien no venga, porque este acontecimiento desafortunado ocurrido en Durango nos va a permitir que todos los mexicanos nos demos cuenta de cuál es la realidad en nuestro país. Cuál es la realidad en nuestro país y actuemos en consecuencia. Y si bien es cierto que se dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, la idea es hablar de estos hechos, lamentables hechos, para que todos los mexicanos escarmentemos en cabeza ajena y nunca incurramos en hechos violentos como los descritos, como los que ocurrieron el pasado 6 de agosto en Durango. Bien, vamos a formular algunos comentarios. Bueno, esto ustedes pueden ver, hay muchos videos en YouTube sobre lo que pasó con los abogados en Durango el 6 de agosto de 2020. Nosotros vimos un video, entre otros, que se llama 0608-2020, imágenes de acciones violentas de integrantes de la barra de abogados. Los abogados, la barra mexicana Colegio de Abogados de Durango, estaban realizando un plantón afuera del Poder Judicial del Estado, pidiendo la destitución, la remoción del doctor Esteban Calderón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, que dicen los abogados que está usurpando ese cargo, ya que él fue designado para terminar el periodo de un anterior magistrado que se retiró a los 4 años. Entonces designan al doctor Esteban Calderón para que concluya el periodo de 2 años que faltaba, y el doctor Esteban Calderón, no sé si es cierto o no, en lugar de retirarse del cargo a los 2 años, él se mantiene, dicen los abogados, ilegalmente en el cargo, argumentando falsamente que fue electo para un periodo de 6 años. Habría pues que analizar los papeles, los documentos, para saber quién tiene la razón, pero por lo pronto ese es uno de los argumentos por el cual piden su remoción, al considerar los abogados de Durango que está usurpando indebidamente el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia. El plantón lo estaba organizando la barra mexicana Colegio de Abogados Durango. Alguien tuvo la mala idea, habrá que ver si no era un infiltrado, alguien que metió esa mala idea
para provocar este problema y lograr que aprendieran a los dirigentes de esa barra. Pero bueno, alguien tuvo la pésima idea de decir: vamos a traer un coche viejo, sin gasolina, le prendemos fuego, lo quemamos para que la ciudadanía se percate de nuestra inconformidad y a ver si de esta manera presionamos a las autoridades para que resuelvan nuestras peticiones, para la que le den curso a las 3 denuncias penales presentadas que están inmóviles, para que se atienda a la solicitud de juicio político. Pero bueno, aprovechando que se quemó ese vehículo viejo, la autoridad dice que se alteró el orden, y entonces al lugar de los hechos llegaron la policía antimotines, la Unidad Municipal de Protección Civil y la Policía Estatal. La Unidad Municipal de Protección Civil sofocó el fuego y a continuación se detuvo a 5 personas que ya dije quiénes son: Martín Estrada, Gustavo Gamero y sus 2 hijos, y otro integrante más de la barra mexicana de abogados. Yo les sugiero que vean los videos, para que nos percatemos de los hechos. Bien, vemos cómo intervienen 3 grupos, la Policía Antimotines, la Unidad Municipal de Protección Civil y la Policía Estatal. Y aquí lo primero que quiero comentar es que si ustedes ven los videos, van a notar cómo los policías están debidamente equipados. Tienen sus cascos, tienen sus caretas, tienen unos uniformes verdaderamente resistentes, chalecos, tienen armas, todos los que participaron. Entonces están debidamente equipados. Para equipar a las policías, el actual gobierno, tanto federal como estatal y municipal, gastan verdaderas fortunas en armamento, en chalecos, en cascos, en vehículos, en camionetas. Es una derrama económica verdaderamente brutal para que los policías estén perfectamente equipados, como si fueran del primer mundo. En cambio, estimados compatriotas, los médicos y las enfermeras no solamente no disponen de camas, de equipo médico, de medicinas para atender a los enfermos mexicanos de COVID, sino que ni siquiera ellos tienen equipo de seguridad, no les dan cubrebocas adecuados, no les dan mascarillas, no les dan. Por eso en los últimos meses han fallecido muchísimos médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, ¿verdad? Porque para esa actividad no hay presupuesto, no hay dinero. Todavía el presidente de la República en algún discurso en la mañanera manifestó que, pues que los médicos y las enfermeras con su sueldo cooperen, que hay que ser solidarios con los enfermos. Pues entonces veamos cómo para el gobierno mexicano en general, federal, estatal y municipal, no es prioridad la salud de los mexicanos, ni siquiera la salud de los médicos y enfermeros que trabajan en el sector público. Pero tratándose de policías cuya función en los próximos años será reprimir y masacrar al pueblo, para ellos sí hay dinero. Y vean ustedes a los policías, fácilmente puede verse cómo están vestidos como los franceses, como los policías franceses, como los policías de cualquier otro lugar del mundo, perfectamente equipados, ¿verdad? Porque para lastimar a los mexicanos, para eso sí hay presupuesto. Muy bien. Quiero comparar lo que pasó con los abogados en Durango con lo que hemos visto en los años pasados, ¿verdad? Por ejemplo, con los disturbios que provoca la gente, que roban vehículos, camiones, los queman, las atrocidades que han cometido los vándalos este año en la Ciudad de México, que se cubren la cara, que llevan palos, que rompen cristales de los negocios, que incluso querían quemar el interior de una librería sabiendo que adentro había empleados, cómo llegan al Palacio Nacional, cómo avientan bombas, cómo quieren quemar la puerta de acceso,
como en uno de esos intentos la que aventó el paño ese incendiado, ella misma se atoró y se quemó, ¿verdad? O sea, recordemos lo que pasó en Guadalajara cuando hace alrededor de 2 meses gente violenta también cubriéndose la cara cobardemente, rompieron la puerta de acceso, la deshicieron prácticamente, quemaron algunas patrullas que estaban afuera de ese inmueble. Esas patrullas seguramente sí con gasolina y sí con el riesgo de explotar, pero no hizo nada la policía, ¿verdad? Incluso motocicletas de la policía que estaban ahí presentes también las lastimaron, las laceraron. Una serie de destrozos, los porros de la UNAM, vándalos anarquistas. ¿Qué destrozos han hecho? Además, algo muy importante, sin peticiones legítimas. No hay un pliego petitorio en donde digan nosotros nos estamos manifestando porque queremos que el gobierno haga esto, ¿verdad? Y además que se trate de peticiones apegadas a derecho. Son simples vándalos destructores de la riqueza de los mexicanos, tanto pública como privada, y destructores de la economía, de la seguridad. Son unos verdaderos delincuentes, ¿verdad? Por otro lado tenemos a los abogados que se manifestaron, que si bien es cierto que quemaron un coche, no lastimaron los bienes de ningún tercero, porque ese coche no era propiedad de alguien que fuera lastimado en su patrimonio. Los abogados llevaron ese vehículo viejo, casi puro cascarón, obviamente sin gasolina, y le encendieron fuego. Sí fue indebido, pero no es cierto que se haya puesto en peligro la seguridad de los abogados y menos aún de los transeúntes, porque tendría uno que estar idiota o estar tarado para que si está un coche quemándose, yo camine derechito y a fuerza quiera pasar por donde está el coche incendiándose, ¿verdad? O sea, no hubo realmente un peligro. Sí fue errónea y probablemente delictiva la conducta de los abogados, pero no es cierto que puso en peligro la vida de los propios abogados y menos de terceros. Y todavía para hacer más grande el problema, en los noticieros dicen, no, es que había niños y niñas y personas de la tercera edad. Y si ven ustedes el video, no había niños. Además, ¿qué papá va a permitir que su niñito o su mamá o su abuelito vayan caminando directamente al coche para que se quemen? Pero bueno, y eso fue lo que ocurrió realmente. Bien, pues para todos esos vándalos que destruyen nada más feministas, anarquistas, gente que atacó el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco en Guadalajara, ¿verdad? Que rompen cristales de los negocios, que lastiman vehículos y los queman, propiedad de particulares o del propio gobierno. Ellos sí que alteran el orden público porque van corriendo como una horda con palos y lastimando y agrediendo a todo mundo. Incluso que prenden fuego a policías. Recordemos cuando a un policía que estaba montado en su moto, alguien llega cobardemente, le rocía gasolina y le incendia, y el pobre policía tuvo que ahí ver cómo apagaba el fuego junto con sus compañeros. Agreden a personas, las feministas que agreden a los hombres que encuentran a su paso. Para ellos, impunidad total. Impunidad total, no se les aplica la ley, ¿verdad? Los policías están en esos eventos a distancia, dándoles toda la libertad para que cometan sus desmanes, destruyan la economía, los bienes de los particulares, incluso quemen patrullas, ¿verdad? Los policías, aparte de que están lejos, no llevan armas, porque según se respeta la democracia en México, no detienen a ningún delincuente, ni al que
pateando rompió la puerta, ni al que quemó a vehículos, ni al que quemó al policía. No detienen a esos delincuentes, y cuando los detienen, como ocurrió en Guadalajara, en el estado de Jalisco, luego los sueltan al otro día con el argumento de que se respetan sus derechos humanos, que se respeta su libre manifestación, ¿verdad? Y todos los órganos de gobierno los disculpan, legisladores, todo mundo, no pobres. No. Hay que respetar sus derechos a estos delincuentes, vándalos, que sin causa justa andan agrediendo a toda la sociedad. En cambio, cuando los abogados se manifiestan para reclamar sus derechos, ¿verdad?, quemando un coche viejo sin perjudicar patrimonialmente a ningún tercero, ahí sí llegan muchos policías de varias corporaciones, policía antimotines, unidad municipal de protección civil, policía estatal, todos ellos con armas de fuego. En los videos se ve claramente como todos tienen pistolas, incluso se ven policías mujeres con su pistola al lado, ¿verdad? Con lujo de violencia detienen a los manifestantes. ¿Por qué no hubo más violencia? Porque los manifestantes no se resistieron, y a pesar de que no se resistieron, utilizaron la violencia necesaria para prenderlos. De inmediato los llevaron a la fiscalía para presentar las denuncias penales respectivas en su contra, cuando la misma fiscalía que seguramente atendió de inmediato esa petición, y de inmediato seguramente se hicieron los trámites para poder iniciar la carpeta de investigación en contra de los abogados, esa misma fiscalía no ha iniciado las carpetas de investigación relativas a las 3 denuncias presentadas por los abogados en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. O sea, la fiscalía tiene 2 morales, una muy elástica para todos los servidores públicos y una muy estricta para los particulares, para los mexicanos que reclaman sus derechos, porque en esta manifestación sí se estaban exigiendo derechos: la destitución del presidente del tribunal, que se iniciaran las 3 carpetas de investigación por las denuncias presentadas y que se diera inicio a la solicitud de juicio político. No era necesario que forzosamente se destituyera al presidente, pero si se inician las 3 carpetas de investigación, y de las investigaciones pertinentes se conoce que el presidente del tribunal no cometió delitos, bueno, pues se le exonera legalmente. Pero se hizo caso a las denuncias y se iniciaron las carpetas de investigación. A lo mejor el Poder Legislativo concluye al resolver el asunto de juicio político que no ha lugar al juicio político. Bueno, pero se llevó a cabo el procedimiento. Aquí es verdaderamente desesperante que como gobernados hagamos peticiones y que la autoridad no nos vea, no nos escuche, no nos atienda. Nosotros somos los soberanos, los servidores públicos son nuestros empleados, y es verdaderamente indignante que quienes cobran con el dinero que nosotros aportamos a pagar impuestos nos ignoren, ¿verdad? Entonces, en contra de estos mexicanos que sí tenían peticiones legítimas, sí incurrieron en conductas equivocadas presuntamente delictivas, pero en contra de estos mexicanos sí, muchos policías armados los detienen, los llevan a la fiscalía y seguramente los van a procesar por los delitos que cometieron. Esto estaría totalmente ajustado a derecho y nosotros no podríamos decir absolutamente nada si lo mismo se hubiera hecho al día de hoy con todos esos vándalos que han destruido las riquezas de México, que han quemado puertas, que quemaron la puerta de Palacio Nacional, que han quemado patrullas, motocicletas de las patrullas del gobierno, que han quemado a policías,
que han destruido cristalería y negocios, que han saqueado negocios. Si contra ellos también se hubieran aplicado todas las consecuencias legales que la ley contempla para los delincuentes, hoy nosotros no tendríamos ningún reclamo. Pero viendo cómo la autoridad es alcahueta y protege y solapa y además de alguna manera estimula que grupos vandálicos, destructores, agresivos, sin peticiones jurídicas, sin peticiones legítimas, destruyan la riqueza de los mexicanos, tanto pública como privada, atenten eso sí contra la seguridad y la integridad de los mexicanos, a esos no les hace nada. Y a unos abogados que están reclamando cuestiones legales, que no se ha dado curso a sus solicitudes y que lo hacen quemando un vehículo sin lastimar el patrimonio de ningún tercero y sin poner en riesgo la vida de nadie, ¿verdad? A estos sí los tratan como verdaderos criminales. En conclusión, estimados compatriotas, qué bueno que pasaron estos hechos lamentables para que todos nos demos cuenta de la realidad mexicana. Los grupos vandálicos, integrados incluso por extranjeros centroamericanos, muchos de ellos, que en sus manifestaciones sin causa, porque no hacen peticiones legítimas, que en sus manifestaciones violentas destrozan los bienes públicos y privados y además agreden a personas físicas, tanto particulares como policías, ¿verdad? Esos vándalos que destruyen a México son intocables con el pretexto de que hay que respetarles sus derechos humanos. Para esos vándalos, cobardes que se cubren la cara y que con palos con verdadera violencia agreden propiedades y personas, ¿verdad? Para ellos sí hay derechos humanos y consecuentemente son intocables. Para los mexicanos que quieren trabajar, que aman a México, que se manifiestan, que realizan peticiones legítimas y que equivocadamente cometen un delito, para ellos sí, todo el peso de la ley. Ellos no tienen derechos humanos, ¿verdad? Los que sí tienen derechos humanos son los que están destruyendo al país. Garantías e impunidad para los vándalos que destruyen al país, que destruyen a México. Todo el peso de la ley para mexicanos que quieren trabajar, producir, conservar los empleos y lograr que todos los mexicanos tengamos ingresos, sustento y alimento en nuestras mesas. Vean nada más qué triste realidad, ¿verdad? Desde luego, los ejecutores de toda esta injusta situación son nuestros servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal, pero los autores intelectuales son precisamente los integrantes del gran capital mundial que desde la oscuridad, desde la tiniebla, ¿verdad?, dan todas las indicaciones para que el gobierno lleve a cabo estas tareas, todo ello con la intención de llevar a todos los mexicanos, incluido tú que me estás escuchando, a la miseria, para que se establezca en México el comunismo. Por eso se nos está ya programando mentalmente para que nos conformemos con un par de zapatos viejos, ropa modesta, un automóvil en pésimas condiciones viejo y que nos acostumbremos a comer únicamente frijoles. Todo ello como antesala que en un futuro lo más pronto posible, ¿verdad?, se establezca en todo el mundo el nuevo orden mundial, incluido México, con un gobierno mundial que dirigirán
los integrantes del gran capital mundial, que son precisamente los que financian y dirigen desde la oscuridad todas estas acciones del gobierno. Todas estas acciones del gobierno. Por lo tanto, estimados compatriotas, especialmente me dirijo a los que estamos en contra del actual gobierno, en contra de la Cuarta Transformación, en contra de la persona traidora que hoy ocupa la presidencia de la República. En todas nuestras manifestaciones públicas no debemos utilizar violencia, por mínima que sea. Ni siquiera debemos quemar una banderita, porque eso altera el orden y pone en peligro la vida de los demás. ¿Qué tal si esa banderita que estamos quemando propaga el fuego y al rato todos morimos quemados? Entonces no, porque a nosotros sí se nos va a aplicar todo el peso de la ley, ¿verdad? Y también, estimados compatriotas, debemos en las manifestaciones públicas cuidar que no haya infiltrados que inciten a la violencia, ¿verdad? Porque si esos infiltrados incitan a la violencia y logran su cometido y caemos en el juego, al haber violencia, por mínima que sea, ya estaremos dando pretexto a las autoridades fiscales, a las autoridades en general, para que todos se desgarren las vestiduras y digan que estamos alterando el orden, que estamos poniendo en peligro nuestra propia vida, los manifestantes, y además la vida de los niñitos y ancianitos que van pasando por ahí, ¿verdad? Para que ahora sí a los dirigentes los encarcelen. Recuerden que nosotros hemos sostenido que desde el 2014 Enrique Peña Nieto estableció en el Código Penal Federal el delito de terrorismo que se comete, entre otras cosas, cuando en una manifestación pública se realizan actos violentos que afecten a las personas o a los bienes de particulares o de la autoridad. Ese solo hecho de romper un cristal, de quemar un coche, de lastimar la puerta, es delito de terrorismo, y obviamente quienes van a ir a la cárcel, los dirigentes, ¿verdad? Y la cárcel es de 15 a 40 años, y si en esa manifestación pública tenemos la mala idea de bloquear calles o carreteras, se va a decir que estamos afectando la economía nacional. Si destruimos una puerta de un inmueble público, ¿verdad? O lastimamos cualquier patrulla, algo público, ¿verdad? Eso va a dar lugar a que el delito sea agravado, calificado, o si mantenemos como rehenes a los servidores públicos dentro de sus oficinas y no los dejamos salir, ¿verdad? También eso va a dar lugar a que el delito sea agravado, y entonces en estos tres últimos casos la pena aplicable sería de 22 años y medio de prisión a 60 años de prisión. Y si bien no meterían a la cárcel a todos los manifestantes, sí meterían a los dirigentes del movimiento. Entonces, estimados amigos, tenemos que tener mucho cuidado, de tal suerte de que nuestras manifestaciones sean totalmente pacíficas y de que no permitamos que infiltrados inciten a la violencia. En todos los grupos en los que nos oponemos al gobierno, es muy fácil detectar a los infiltrados, muy fácil. Son aquellos que proponen actos de violencia. Y si quemamos la bandera, y si quemamos una imagen de AMLO, y si rompemos esto, y si rompemos el otro, esos son infiltrados, tanto de Morena como de la Cuarta Transformación o de AMLO, ¿verdad? Que pretenden propiciar violencia para que al rato los manifestantes seamos considerados delincuentes, terroristas, y por lo menos los dirigentes vayan a la cárcel, si es posible, hasta por 60 años. Entonces, estimados amigos, por eso decía yo que no hay mal que por bien no venga. Sin querer, las autoridades de Durango han hecho evidente lo que nos espera a nivel federal, en todo el país, en todos los estados. Actos de verdadera violencia por todas las policías municipales, estatales, por la Guardia Nacional, por el Ejército y por la Marina. Por eso, estimados amigos, seamos muy
cuidadosos en nuestras manifestaciones, no realicemos ningún acto de violencia y no hagamos caso a infiltrados que estén proponiendo actos violentos. Si en la manifestación de pronto alguien empieza a gritar, no, que hay que quemar, que hay que romper, que hay que destruir, que hay que la puerta de la... Hay que filmarlo, pero así fijo, que tengamos la evidencia de que ese fue el infiltrado, que fue el que provocó la violencia. Ese hay que tenerlo bien grabado, ¿verdad? Desde luego, varias cámaras, tan pronto se pueda, hay que retirarnos con las cámaras. Y si hay acontecimientos de tensión, es decir, este fue el que propició el infiltrado, y verán ustedes cómo saldrá a la luz que era de Morena, que es un centroamericano que tiene INE gracias a AMLO, ¿verdad? Que es un guardia nacional o un soldado o un marino que estaba de civil infiltrado, ¿verdad? Verán ustedes eso. Pero entonces, estimados amigos, hay que cuidarnos. Nuestro enemigo, nuestro adversario, como dice Andrés Manuel López Obrador, nuestro adversario no es Andrés, no es la cuarta T, no son los legisladores, ni diputados, ni senadores federales, no son las autoridades del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Nuestros adversarios no son las autoridades federales, estatales o municipales. Nuestro verdadero adversario es el gran capital mundial. Todas las autoridades mexicanas son sus títeres. El verdadero adversario es el gran capital mundial, y ese no se anda con medias tintas. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos de nuestra conducta, Estimados amigos, ojalá analicen todo lo que hemos dicho para evitar que el día de mañana tú o alguno de tus seres queridos esté tras las rejas acusado del delito de terrorismo a nivel federal, o esté tras las rejas, como hoy en día está, supongo, los abogados de la barra de abogados del estado de Durango. Tomemos nota, y qué bueno que ocurrieron estos hechos para que conozcamos lo que nos espera. No hay mal que por bien no venga. Y hay que ser inteligentes y hay que escarmentar en cabeza ajena. Muy buenas tardes, estimados amigos. Que Dios ilumine nuestro entendimiento para que hagamos lo correcto y que Dios nos proteja, porque el adversario real es el gran capital mundial. Buenas tardes, estimados amigos. Que Dios los bendiga.